Perdón, Romanos 12, 18, 16. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a hablar acerca de la palabra viva, dinámica de Dios. Y vamos a leer este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, el apóstol Pablo hace una referencia muy Perdón, Muy Rafa, concreta. ¿qué cita nos diste? Romanos 12, 1, 16, 16. Es 1.16. 1.16. Ah, perdón. 1:16. Gracias. Nos dice que el apóstol Pablo aquí está haciendo una aclaración muy concreta. Hay muchos pasajes en la Biblia que son determinantes, que son detonantes para la fe en Cristo. Y para mí, este es uno de ellos, junto con aquel pasaje cuando aquellas mujeres, María Magdalena y las demás mujeres, fueron muy de mañana al sepulcro a buscar a Jesús. Su intención era embalsamar o poner perfumes, esencias aromáticas en la tumba o en el cuerpo de Cristo. Esa era la intención de ellas. Pero se encontraron la piedra removida y a un ángel. Los ángeles son voceros de Dios también. Pero este ángel dijo una de las palabras que nos hacen sentir el evangelio, que nos hacen ver un evangelio vivo. Cuando dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Son de las palabras que para mí son de las más detonantes en la Biblia, junto con esta. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia gentil, a una iglesia en Roma que no tenía la adecuada doctrinación. Había, como siempre hubo una discrepancia entre el judaísmo y el cristianismo, y el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos para llevar la doctrina revelada por el Espíritu Santo a él. Pero aquí hay una palabra clave. La palabra clave aquí es evangelio. Busqué cuántas veces está en el Nuevo Testamento la palabra evangelio y está más de 100 veces. Es una palabra que se repite constantemente. Y la palabra evangelio es un sinónimo con buenas nuevas. La predicación de las buenas nuevas, basadas en la vida y obra de Cristo. En eso está basada las buenas nuevas. En el libro de Romanos nos habla acerca de un pacto antiguo, un pacto nuevo. Dios hace un pacto con el hombre, un pacto nuevo, y es introducir a su Hijo a la tierra, a este mundo, para que en su Hijo sean expiados todos los pecados de la humanidad. Entonces la palabra habla un nuevo pacto. Dice que Jesús es fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, porque los bueyes y los sacrificios anteriores dice que no eran capaces de quitar el pecado, pero la sangre de Cristo es suficiente. Entonces, todo esto está basado, el evangelio está basado en la vida y obra de Cristo. ¿Cuál es la vida de Cristo? ¿Qué nos enseña la palabra acerca de la vida de Cristo? Nos enseña que Jesucristo fue un hombre, como hombre, en condición de hombre, sometido totalmente a la autoridad de Dios, sometido totalmente a la obediencia a Dios.
Él decía, yo no hablo lo que yo quiero hablar, sino lo que escucho del Padre, eso hablo. Y también Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 3, nos da un ejemplo de la vida de Jesús y nos dice que en él no hubo pecado ni se halló engaño en su boca. Y ejemplo os ha dado, ¿para qué? Para que sigan sus pisadas. Este es el ejemplo de la obra y vida de Cristo. Ahora, ¿cuál es su obra? ¿Qué nos enseñó a través de su vida? ¿Cuál es la obra perfecta? Porque es vida y obra. Su obra es lo que quiso en la cruz, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahora, este pasaje es un parámetro de otro pasaje que está y que vamos a ver en un momento en Primera de Corintios también, en el capítulo 1, pero comienza diciendo algo muy importante: no me avergüenzo. La palabra avergonzar también se puede traducir como no me escandalizo del Evangelio, o sea, no lo minimizo, porque está bien fundamentado, porque es la obra total y perfecta de Dios en Cristo Jesús. Hay resultados, creas o no creas, hay resultados en el Evangelio. La palabra Evangelio procede de los 4 Evangelios, donde se habla completamente de la obra de Cristo Jesús, de la vida de Cristo Jesús. El autor central de los Evangelios es Jesús. Los primeros discípulos o los primeros apóstoles o los apóstoles de Cristo, ellos predicaban a Cristo. No predicaban otra cosa sino a Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Esto fue el tema principal de los hombres que Dios escogió para escribir este libro. Se les reveló quién era la persona de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice algo muy importante: no me escandalizo, no minimizo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Es que es poder de Dios. La palabra poder viene del verbo griego dinamis, que de ahí procede después la palabra dinamita. La palabra dinamis o denamis, que es lo mismo, está hablando de que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. La palabra de Dios es una palabra viva, una palabra que tiene mucha dinámica, es una palabra que sigue fluyendo y que sigue cambiando corazones, que sigue siendo la misma, no ha cambiado, es la misma palabra desde que salió de la boca de Jesús, es la misma palabra que hoy en día sale de sus siervos. Entonces, la palabra dinamis es algo así como una detonación. Es algo que detonó al mundo y que a través de ese mensaje de la cruz trajo vida al mundo y sigue trayendo vida al mundo y seguirá su palabra viva trayendo vida a este mundo muerto en pecado. Porque ese es lo principal de la palabra de Dios. La salvación, dice su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. La intención y el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Veamos San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de esta manera o porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, cada quien o cada uno de nosotros puede corroborar
puede, por testimonio propio, puede corroborar cuán viva es la palabra. Hace mucho tiempo, hace como unos 10 años, Nico me prestó un libro de unos misioneros, un misionero que se apellidaba Cameron. No recuerdo el nombre, pero era un misionero, era un hombre de Estados Unidos que fue a Guatemala. Y los guatemaltecos, pues, no había dialectos. Había la Biblia en español, pues ellos no la tenían a su alcance porque hablaban dialecto. Y para él era tan importante la palabra de Dios. A veces nuestras convicciones deben de ser convicciones bien fundamentadas en lo que es la persona de Cristo. ¿Ustedes creen en lo que dijo Cristo? ¿Ustedes creen que lo que dijo Cristo es verdad? Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado ¿son qué? Son verdad. Son vida y son verdad. Las palabras que han salido de mi boca. ¿Qué dice en Isaías 51, del versículo 9 en adelante, acerca de su palabra? Dice que la palabra que sale de Dios o que es enviada de Dios no volverá a él vacía, sino que será prosperada para aquello que él ha enviado. Amén. La palabra que viene de Dios es prosperada, porque él tiene un motivo, un fin, un propósito, y esa palabra tiene que hacer efecto en lo que él la envía, para lo que él la envía más bien. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando yo comencé a leer ese libro, a mí me gusta mucho. Yo he tenido muchos libros, he leído muchos libros, pero los libros que para mí tienen mucho más enseñanza son aquellas que cuentan testimonio de lo que se ha vivido. Y para mí, los hombres, los misioneros, para mí lo que ellos hablan, lo que ellos escriben, para mí son relatos o son vivencias que sí edifican mi corazón. He tenido muchos libros muy buenos, pero ninguno como las vivencias, el diario vivir de una persona que deja su casa, que deja su familia, muchas veces hasta su profesión, la comodidad de su casa, la comodidad de su ciudad o de su entorno, para ir y predicar la palabra. El apóstol Pablo a esto se refería cuando dice, no me avergüenzo del evangelio. Estoy dispuesto a dejarlo todo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y lo demás, dice él, es basura. Y cuando nosotros tenemos esta convicción real, verdaderamente experimentamos el verdadero poder del evangelio. Cuando este hombre Cameron comenzó a predicar y veía que él no podía llegar a las comunidades más lejanas o a las comunidades que había ahí cerca de donde él estaba, no podía llegar porque ellos no entendían el español. Él tuvo que se esforzó y dijo, voy a ir a Latinoamérica. Se esforzó por aprender español. Tenía un español medio mocho, dice él, pero se esforzó porque para él era importante el evangelio. Le dio la importancia real a lo que es la palabra de Dios y lo que puede hacer la palabra de Dios. Y aquí dice que la palabra de Dios es por fe y para fe. Y fue y cuando llega se da cuenta que el español no es suficiente.
y ve la necesidad de escribir o de traducir la Biblia de español al dialecto. Tardó muchos años, pero nunca se dio por vencido. Llegó el momento en que él estaba predicándoles a los nativos de allí en su propio dialecto. Les estaba predicando el poder del evangelio y él podía ver cómo esas personas eran transformadas por el poder del evangelio, por el poder de la palabra. Veía gente diferente porque la palabra tiene poder. Y dice que un tiempo extendió pues su necesidad de predicar hasta Chiapas. Pasó de Guatemala a Chiapas. Y cuando llegó, se encontró una gran oposición, como siempre. Como siempre que alguien quiere llevar el evangelio que es enviado por Dios, siempre va a haber oposición. Y dice que cuando llegó, el primero que se opuso fue el presidente municipal. Dice que era un hombre bien mal hablado. Era un hombre que cada palabra que salía eran groserías, eran insultos, era prepotente, era de un corazón duro, duro. Y él comenzó a predicar en las placitas, en las plazuelas de ese pequeño poblado. Dice que el presidente municipal mandó policías y lo escoltaron hasta fuera del pueblo. Dijeron, ¿sabe qué, señor? Aquí no lo queremos. Aquí hay una religión y esa religión se respeta. No queremos propaganda. Ellos decían que era una propaganda como de los, ¿cómo se llaman estos? Política social, comunismo. Dice, no queremos aquí comunismo. Y lo escoltaron hasta fuera del pueblo. Pero muchas veces, cuando alguien tiene una convicción real y confía y sabe y experimenta el verdadero evangelio, no hay nada que lo detenga. Comenzó a orar por este hombre, por el presidente municipal de ese pueblo. Él dice que era un hombre, su aspecto era tosco, cargaba siempre una pistola. Dice, era un hombre que siempre traía una pistola. Dice, y intimidaba a la gente. Dice, pero un día su esposa se enfermó. Y él ve en esto una oportunidad para llevar el evangelio, para llevárselo a este hombre. Y había ido con doctores y todo, y él, pues por algún motivo, no recuerdo bien cómo se dio cuenta, pero él fue y le dijo al presidente municipal, llegó con una Biblia en español, le regaló una Biblia y dice, le dijo, escudriñe las escrituras, porque tal os parece que aquí se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del autor de la salvación. Así le dijo. Y este hombre la tomó y le dijo, yo quiero estar orando por su esposa. Y el presidente municipal, como ya estaba, ¿cómo se podrá decir? Dios ya estaba, ¿mande? Quebrantado. Ya estaba, sí, estaba siendo quebrantado y Dios estaba tratando ya con él. Recibió ese libro y dice que lo empezó a leer. Lo empezó a leer y a leer. Y fue como su necesidad de un alimento diario que tenía este hombre. Y poco a poco, este hombre de aspecto tosco, de carácter difícil, comenzó a cambiar. Comenzó a ser un hombre diferente. Esas vocabulario soez que tenía, comenzó a hacer otro vocabulario. Y cuando menos se acordó, este hombre había sido transformado por la palabra de Dios. Y el evangelio llegó a ese lugar. La palabra es clara. Cuando dice, no me avergüenzo
del Evangelio. Porque es poder de Dios para transformar, para cambiar. ¿Qué nos hace falta a nosotros creer en ese Evangelio? Tener esa convicción verdadera de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, dice allá en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Ahora, hay dos. Yo estaba repasando algo que ya conocía, pero quería cerciorarme de que estaba enseñando correctamente. Yo ya les he hablado esta antes, que la palabra de Dios está dividida en dos sentidos. El primero es la palabra logos. La palabra logos es la palabra escrita, la palabra literal, la palabra que usted tiene en sus manos. Es la Biblia, es lo que nosotros aprendemos, la palabra logos, la palabra verbo. Esta palabra logos es importante. Yo he conocido mucha gente que sabe la palabra logos, que sabe versículos de la Biblia, que sabe usar la Biblia, que le haya sentido a la Biblia. Pero esta palabra logos en algún momento se tiene que convertir en palabra rema. Y la palabra rema es la palabra viva, la palabra que trata en lo personal con cada uno de nosotros, la palabra dinámica, la palabra que Dios usa para abrirte tu entendimiento, para abrir tu corazón, para tratar con lo que tú tienes, para tratar con tu problema si hay algún problema, para darte consuelo, para exhortarte si es necesario una exhortación. Es la palabra que Dios usa y es esa palabra viva. Cuando nosotros entendemos y sabemos de la palabra logos y estamos leyendo la palabra logos, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes la necesidad de conocer más a Dios, cuando tú tienes el deseo de poder comprender la palabra de Dios, esa palabra Dios a través de su Espíritu la va a convertir en una palabra rema, una palabra que va a edificar tu vida, una palabra que va a cambiar tu corazón, una palabra que te va a confrontar, una palabra que va a hacer la diferencia en ese momento en tu corazón. Esa es la palabra rema. Cuando habla la palabra de Dios, de la palabra tiene poder, está hablando de la palabra que se convierte de algo literal a algo que me está dando vida, a algo que me está convenciendo, a algo que me está diciendo en qué estoy mal y qué debo hacer. Y el Espíritu Santo está trabajando a través de esa palabra en tu corazón. Pero hay mucha gente que no llega al conocimiento de la palabra rema, porque solamente está aprendiendo religión. A mí me da tristeza cómo los testigos de Jehová no pueden tener la revelación del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no la pueden tener? Porque ellos llevan un anual, que es dividido en 12 meses a través de ese libro que ellos usan doctrinal que se llama el Atalaya, porque tienen dos, el Despertar y el Atalaya. El Despertar es como una revista que les enseña pues cosas, temas de naturaleza y de muchas cosas más, pero el Atalaya es la que los adoctrina. Y aquí vemos cómo no pueden ellos llegar a tener la revelación de Dios a través de la palabra rema. ¿Sabes por qué? Porque ellos están programados, no usan la Biblia. Bueno, traen sus referencias, pero hay otros que de igual manera llevan un anuario, más bien, no es anual, es un anuario, y son los adventistas. Los adventistas no tienen un tema que el Espíritu Santo trata con su líder, con su pastor o con alguien en particular. Simplemente ellos leen lo que van a leer para todo el año.
Y aquí es donde nos damos cuenta que solamente se está aprendiendo doctrina. Y muchas veces no es doctrina fundamentada en Dios, es doctrina de hombres. Mucho de eso es doctrinas de hombres. Y no dejamos que la palabra dinamis detone en mi corazón. Por eso no hay mucha gente transformada y renovada. Ahora, ¿en qué se basa esto? ¿En qué se basa el Evangelio? Ya vimos que es vida y obra de Jesucristo. Pero ¿cuál es el mensaje principal del Evangelio? ¿La ley? ¿El antiguo pacto? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a decir que la ley es obsoleta. Yo vine a cumplirla. Y la palabra cumplir, ahí no traigo ahorita el dato, pero la palabra ahí, cumplir, trae su verbo. Pero lo que yo leí hace tiempo es que esa palabra quiere decir de algo que ya llegó a su meta, de algo que ya llegó a su conclusión. O sea, está hablando de que la ley hasta Cristo operó. No estoy diciendo que ya no existe, porque Jesús nos vino a enseñar los mandamientos, nos vino a enseñar la vida correcta que debemos vivir, pero como régimen se acabó, porque dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿en qué se centran los evangelios? ¿Cuál es el tema principal del evangelio? Tú puedes leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿y de quién habla? Empieza con una genealogía y nos desmenuza desde dónde humanamente o terrenalmente o en sangre, de dónde viene la descendencia de Jesús, desde Adán hasta José. ¿Qué nos está enseñando? ¿Quién es el autor principal? Jesús. Ahora vamos a ver aquí en Corintios, Primera de Corintios. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el 1:18. Estos dos pasajes son parámetros. Ahora miren, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo, le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, para los que pues saben, ¿en qué lugar está? Corinto, ¿en qué actualmente, cuál es el país donde antes estaba Corinto? Grecia, ¿no? Grecia. Era Grecia. ¿Y los griegos son qué? Es un pueblo gentil. Los griegos, los romanos eran un pueblo gentil, de lo cual la iglesia estaba llena ya del pueblo gentil, un pueblo no judío. Entonces, los griegos tenían una cultura, los griegos tenían una idiosincrasia donde ellos habían tenido grandes pensadores, grandes hombres que fueron filósofos. ¿Recuerdan ustedes alguno? ¿Algún filósofo griego? Aristóteles, Sócrates, Platón. A ver que dijiste Platino, dije no, Platón y otros más. Había otro por ahí que fue llamado el padre de la filosofía, Ares de Mileto. Tales de Mileto, perdón. Tales de Mileto, ese fue el hombre más reconocido como el padre de la filosofía. ¿Qué es una filosofía? Una manera, una forma o un sentimiento que el apóstol Pablo le llama sabiduría humana. Los griegos, ¿qué buscaban?
algo nuevo, algo que detonara un pensamiento diferente, algo, palabras nuevas, palabras que fuesen, que llevasen un gran peso de filosofía. Eso buscaban los griegos. ¿Y los judíos qué buscaban? Los judíos buscaban señales. Los judíos estaban acostumbrados a pedir señales. Oh, danos una señal. Ahora fíjate lo que dice aquí. En el 18. Bueno, vamos a leer en el 17 para entenderlo. Pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Sino a predicar el ¿qué? El evangelio. A predicar ¿qué? Las buenas nuevas. A predicar la vida y obra de Cristo. A eso me envió Dios. A predicar a Cristo a la gente. A decirles quién es el Cristo. No con sabiduría. ¿De qué? De palabras. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Le está hablando a los griegos. No con sabiduría de palabras, sino con una acción determinante. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, porque la palabra, en el 18, dice, porque la palabra de ¿qué? De la cruz. De la cruz. ¿En qué basaba o en qué basó el apóstol Pablo su mensaje? En la obra de Cristo en la cruz. Que esto es lo que hace o lo que trae la diferencia entre el antes y el después. Una vez escuché decir a un predicador llamado Clendenen que Jesús fue el único hombre en la tierra que ha logrado dividir el tiempo entre el antes y el después. Porque hoy en día, para referirse a más de 2000, 3000 años, 4000 años, ¿qué dicen? Hace, antes de Cristo. Y de Cristo hacia acá, después de Cristo. Pudo Jesucristo, su personalidad, su persona, trajo un antes y un después. Ahora yo te pregunto, en tu vida, ¿también habrá hecho eso? Amén. ¿También trajo un antes y un después? Antes, ¿cómo vivíamos? ¿Cuál era nuestra vida? Muertos en nuestros delitos y pecados. Me llamó la atención lo que dijo el pastor Jorge la semana pasada, el día que vino el aniversario. Dijo, cuando yo hice un comentario por ahí que acerca de que todos tenemos, ¿cómo se podrá decir? Fallas. Y dijo él algo muy cierto. Bueno, yo fallo. Yo tengo fallas, pero no me dedico a pecar. Todos tenemos fallas, pero usted se dedica a pecar, es su vida. Porque si usted peca, si usted vive para pecar, usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero si usted lucha y usted en su corazón, o ustedes en su corazón tienen el deseo de agradar a Dios, es porque hay vida en ustedes, está el Espíritu en ustedes. Ahora fíjense lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura. Es que acá dice, no me avergüenzo del evangelio, no me escandalizo del evangelio, porque es poder. Y aquí dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Esos están locos. ¿Cómo están ahí llorando? Esos están mal. Es una locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es que... Pero a los que se salvan, esto es a nosotros nuevamente la palabra dinamis. Es poder.
es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, ¿qué hacen? Piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, el apóstol Pablo estaba hablando de una experiencia que había tenido. Cuando él fue a Atenas, lean allí capítulo, creo es 15 o 17, creo es 15 de Hechos. El apóstol Pablo fue a Atenas a predicar, ya lo sé, ya antes creo que ya se los he dicho. Fue a predicar el evangelio y vio que era un pueblo muy idólatra. Y al estar ahí, pues él debatió o contendió con los griegos acerca del evangelio. ¿No compran aguacate 15 pesitos la bolsita? Me sacó de onda. Él fue a Grecia, fue a Corinto, a Atenas, y quiso enseñar a Cristo en los mismos términos griegos. Quiso llegar con unas palabras rembombantes, quiso tener una elocuencia para impartirles a Cristo. Dijo, estos les voy a hablar en su término, les voy a hablar como ellos son, para que entiendan, para que el evangelio llegue a sus vidas, a sus corazones. Pero dice allí que allí fue uno de los lugares donde menos convertidos al cristianismo hubo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiso usar los términos de la sabiduría griega. Quiso que Cristo fuera aceptado bajo los términos de los griegos. Y muchas veces nosotros queremos y enseñamos un Cristo que nos conviene a nosotros. Y la gente que escucha ese Cristo que a ti te conviene, ese Cristo que tú como lo entiendes, como coincides en tu corazón, lo enseñas, ¿va a traer un cambio a una gente? Claro que no lo va a traer. ¿Por qué no lo va a traer? Porque no es el evangelio. No es la palabra dinamita de Dios. No es esa palabra detonante. No es esa palabra que puede transformar un corazón. No lo es. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue ¿con qué? Con excelencia de palabras. No fue en sus términos. O de sabiduría. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Les llevó el mensaje puro de salvación basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es lo que debe hacer la diferencia. Esto es lo que el hombre debe creer, porque va a entender en dónde está fundamentado el cambio, dónde está fundamentado el poder de la palabra. Es en la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Para muchos es locura. Para muchos van a ser confrontados y van a entender que Cristo les pide el todo o nada. Hoy en día hay mucho evangelio. Y mucho evangelio que no es el evangelio de Cristo.
Es el evangelio, todos lo conocemos, el evangelio de la prosperidad. Es a través de tú darle a Dios para que Él te regrese. Tú vas a tener una mentalidad diferente, una mentalidad de campeón, una mentalidad donde tú vas a confesar lo que tú quieres y Dios está obligado a dártelo porque tú lo estás confesando con tu boca, estás hablando su palabra. Eso trae cambios. Eso trae gente diferente al conocimiento de Cristo. Eso te trae la convicción de que tienes que cambiar. No. Tiene que ser el evangelio. Tiene que ser Jesucristo y este crucificado. Dice el apóstol Pablo, yo no me propuse saber nada entre vosotros. No quise llegarles a ustedes nuevamente con excelencia de palabras. No quiero volver a cometer el error que cometí en Grecia. Perdón, en Atenas. No quiero hacerlo porque no está basado en esto, en sabiduría, en palabrería. Está basado en un hecho real y verdadero. Está basado en un hecho de una persona, de un hombre que dejó su trono y corona, de un hombre que se hizo siervo, de un Dios verdadero que se hizo siervo y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esto trae cambios. Cuando tú sabes que Jesús es el Señor, esto trae cambios. Porque tú te tienes que sujetar y someter a la autoridad de Cristo. No hay otra forma. El hombre nunca va a dejar de ser un pecador mientras no venga y se someta a la autoridad de Cristo. Y pueda conocer la obra de Cristo en la cruz. Y pueda saber qué fue lo que dijo Cristo. Quién es la persona de Jesús. Nadie puede llegar a ser diferente si no es a través de Jesucristo. El apóstol Pablo hablaba mucho acerca del evangelio. Pero también en el libro, en la carta a los Gálatas, les habla de si alguien enseña un evangelio diferente, alguien enseñará un evangelio diferente. Claro que alguien enseña evangelio diferente. ¿Basado en qué? En lo que acabamos de hablar. ¿Qué estaban enseñando los colosenses, la iglesia de Galacia? ¿En qué estaba creyendo ahora la iglesia de Galacia? Dice, ustedes habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a acabar por la carne? ¿Tan necios sois? Cuando Cristo fue presentado a vosotros ciertamente crucificado. ¿Ahora qué están creyendo? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no entender la verdad o para no permanecer en la verdad? El apóstol Pablo comienza esta carta hablándoles acerca de otro evangelio. Le dice, si alguien les enseña un evangelio diferente, sea anatema. O sea maldito. Mucha gente enseña un evangelio diferente. Un evangelio basado en lo que ellos creen. Pero si tú vas a enseñarle a alguien, si tú vas a predicarle a alguien, tienes que predicarle al Cristo crucificado. Tienes que enseñarle el fundamento de una vida, de alguien que puede transformar una vida verdaderamente, y es a través del evangelio real, tal y puro. ¿Qué enseñaban los discípulos? Dice que cuando Felipe fue disperso, cuando la iglesia fue dispersa, dice que Felipe predicaba a Cristo. El apóstol Pedro fundamentó su primer sermón o su primer mensaje en el fundamento de la persona de Cristo. Y a través de conocer a Cristo, las personas vinieron al conocimiento de la verdad y a ser renovados y transformados por la dinamis palabra de Dios. Esto es lo que debemos predicar. Qué hermoso es esto cuando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo comprende y el Espíritu Santo le enseña y le dice, no es a través, no vas a llegar a la gente a través de sus términos.
La gente quiere escuchar un Dios cambalachero. La gente quiere escuchar un Dios permisivo. Y cuando tú le llevas un mensaje de un Dios cambalachero, de un Dios permisivo, ellos lo aceptan. Pero no está haciendo el verdadero y puro evangelio que va a cambiar sus corazones. Yo lo decía hace unos días, solamente van a añadir el nombre de Jesús o la persona de Cristo a lo que ellos son o a los que ellos quieren ser. Pero jamás serán desafiados a ser diferentes. Los fariseos y los religiosos de los tiempos de Jesús tuvieron un altercado allí en Juan 8. Y Jesús les hablaba acerca de conocer la verdad para ser libres. Usted y yo sabemos quién es la verdad. Y la verdad que nos hace libres, quién es Jesucristo. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dijo, ustedes son esclavos del pecado. Todo el mundo es esclavo del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. El único en el cual no se halló pecado ni engaño en su boca fue en Jesús, dice la palabra. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Tal sacerdote nos convenía. De ahí para allá, con todo respeto, aún María necesitaba un Salvador. Necesitaba a Jesucristo como su suficiente Salvador. Cuando nosotros venimos y enseñamos que es Jesucristo quien les va a librar del pecado, cuando nosotros venimos y le decimos a la gente, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida y tu corazón a Cristo, bueno, yo así lo digo, pero la palabra de Dios nos invita a creer en Él. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 8? Si alguien lo busca. Amén. A ver, Maru, por favor. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que Hasta se ahí. confesa. Permíteme un poquito, Maru. A ver, otra vez vuelve a empezar. Miren, y le paras ahí donde Ajá. y con todo respeto, Maru. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? El sacrificio de Jesús. Todo ese capítulo nos habla acerca de la justificación por la fe, desde el capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír. A través de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La fe que salva. Ahora sigue leyendo, Maru, por favor. Todo. Dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Que Jesús es Señor, es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, como resultado que viene, serás salvo. como resultado que viene, la salvación. La gente tiene que creer en Jesús para ser salvo. Tiene que aceptar la obra y vida de Cristo. Y tú la tienes que enseñar, la tienes que experimentar, la tienes que vivir. Y compartir.
compartir. testificarla Porque la fe viene por el oír por el oír. ¿Y el oír qué? la palabra de Dios. Está hablando de la fe que salva. Está hablando de la fe que trae diferencia. Está hablando de una fe que sin obras es una fe muerta. Está hablando de algo que va a trascender. Lo vuelvo a repetir y no lo voy a dejar de repetir hasta el cansancio. ¿Qué hizo la diferencia entre Pedro y Juan cuando estaban en el concilio? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué era lo que los hacía diferentes a ellos? ¿Por qué ellos les intimaron y los golpearon y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es la diferencia en este mundo. Y todo aquel que se sujete y se somete a la autoridad de Cristo va a hacer diferencia en este mundo. Amén. Y debe haber una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál era la evidencia de estos hombres? Ellos se maravillaban. Decían, oye, estos no son unos ignorantes. Estos no son unas personas, en nuestro criterio, torpes. ¿Cómo es que les oímos hablar así? Son personas sin letra, del vulgo. ¿Cuál era la diferencia? Cristo. Cristo. Cristo estaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el mensaje puro y el mensaje verdadero que hace un cambio en tu vida, y es a través del Espíritu Santo. Es a través de conocer y de reconocer. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy mal y tengo que cambiar porque Cristo me lo pide. Y aquí está la diferencia de todo. ¿Cómo es desafiante el nombre de Cristo? Ellos sabían, no eran ignorantes, ellos sabían cuál era la clave del cambio de ellos. ¿Cuál era la clave? Y le reconocían que habían estado con Él. Ellos reconocían, pero su corazón estaba duro. La iglesia de hoy, hermano, ha perdido mucha credibilidad, la iglesia cristiana. Ha perdido mucha credibilidad. Yo me acuerdo cuando yo era joven y tenía amigos y sus papás se daban cuenta que yo iba a la iglesia y me decían sus papás, llévatelo a la iglesia, llévatelo para que él también cambie. Hoy en día se expresan de otra manera y dicen, ¿para qué? Para ser como tú. Qué tristeza. Cuando tenemos la palabra profética más fiel a la cual debemos hacer caso y seguirlo como una lumbrera que alumbra nuestro camino, hemos venido a solamente a ser oidores. Hemos venido a ser oidores solamente de la palabra, hermano, y no hacedores. ¿Qué nos hace diferentes? Cristo. ¿Por qué te van a odiar? Por Cristo. Por el nombre de Cristo. Porque amas y retienes el nombre de Cristo. Hace unos días platicaba otra vez con un amigo y me decía otra vez, a ver, ¿por qué vamos a ser perseguidos? Dice, por el sábado. Yo dije, no vamos a ser perseguidos por el sábado. Vamos a ser perseguidos por el nombre de Cristo. Todo aquel que quiera retener el nombre de Cristo tendrá que ser perseguido. Y ahí estuvimos platicando buen rato y pues llegó el momento en que, pues obvio, no tuvo argumentos. Entonces, la palabra, porque
Que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que es el poder de Dios para salvar al mundo? Amén. El Evangelio, las buenas nuevas, basadas en la persona de Cristo. Dejen en paz al mayate. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Ya olvídense de él. Ahorita ya quien se le pare, pues ya hay que se quede un rato. ¿Verdad? No se me Ponemos pare. hilito para hacer la avioncito. Hagan un hilito. Ay, pastor. Le echamos aquí adentro, la echamos para allá afuera. Cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Dios,